para que la clase quede grabada, para que la subimos a la plataforma, para que en caso de que alguno no haya podido ingresar ahorita, o los que entran de pronto más tarde, o cualquier situación que se haya presentado, que ustedes quieran revisar para repasar alguna tarea o parte del ejercicio, lo puedan hacer también en la plataforma. Entonces queda grabada la clase y en la plataforma va a quedar también, voy a colgar el video que quede grabado de la clase. ¿Les entendido? Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces vamos a hablar hoy. La pregunta de hoy, igual ya está en la plataforma, el cómo aprendo. La idea es esa pregunta, es cómo aprendemos nosotros. Dentro de nuestra cátedra es importante saber cómo nosotros nos aprehendemos. ¿Qué es la aprehensión? La aprehensión, con H intermedia entre la E y la otra E. Aprehensión. ¿Listo? La aprehensión es la forma de capturar toda la información que nosotros recibimos y cómo la apropiamos. Eso es la aprehensión. La aprehensión también nos invita a nosotros a cómo desarrollamos el aprendizaje y cómo el desarrollo del mismo, es decir, le damos una aplicación. ¿Eso qué quiere decir? Que la aprehensión no es solamente tener o adquirir un conocimiento, sino es ponerlo en práctica. Entonces, requiere también la aprehensión entender la forma y la manera en cómo nos entendemos y en cómo nos aprendemos, cómo nos buscamos, cómo descubrimos. Por eso la pregunta de la clase de hoy. En la cátedra institucional es importantísimo este elemento porque de acuerdo a ese elemento es que ustedes van a formar y a estructurar el pensamiento y la filosofía que tiene la comunidad altagraciana en la escuela de cocina. Y entonces es allí donde nosotros comenzamos a encontrar y a entender cuál es ese pensamiento y esa filosofía que está inmerso dentro del manual de convivencia. Pero necesitamos ahora entenderlo desde nosotros. Y para entenderlo desde nosotros es importante descubrir el hacer nuestro, el entender, el cómo aprendemos nosotros y qué hacemos nosotros para comprender todas estas cosas, lo que aprendemos. Desde los conceptos contables hasta cómo utilizar el cuchillo, cómo manejarnos en la cocina, cuál es la técnica, el marco de la receta, la arquitectura, todos esos elementos van conjugados en esto. Recuerden que el hacer nuestro en la escuela de cocina es práctico en un 100%, podríamos decirlo. Estas clases son más para que ustedes puedan tener la formación y la estructura de cómo desarrollar sus capacidades para mejorar su aprendizaje en el desarrollo de la misma formación que están recibiendo, que es educación culinaria o educación gastronómica. En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo aprendemos? Es la pregunta. Yo quisiera saber cómo se han identificado ustedes aprendiendo. ¿Cómo creen ustedes? Yo les voy a colocar un ejemplo. Cuando yo era niño tenía muchos problemas de aprensión, de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo era no disperso, sino que me cansaba el aula. Me cansaba estar encerrado en cuatro paredes. Me cansaba escuchar la bulla de los demás niños. Para mí era ensordecedor en un salón, en un aula de clases de primaria o de jardín o en primera infancia. El ruido es ensordecedor. Por eso los profesores tienen muchos problemas psicológicos, porque aturde el cerebro y aturde la mente, porque el uno llora, el uno grita. Todo esto a mí me empalagaba, me fastidiaba un poco y hacía o limitaba mi aprendizaje. Por lo tanto, creaba barreras para bloquear todo ese ruido que estaba en mi entorno y poder descubrir yo, poder cómo aprenderme un poco, cómo soltarme y poderme aprender un poco de las cosas. ¿Qué hice entonces o qué hacía de niño? Silbaba en clase y cantaba mis propias canciones, subía los pies encima del escritorio de mi compañero, me colocaba de pie, me levantaba, me salía de clases, no pedía permiso con la profesora, con el docente, tenía muchísimos problemas. Es más, todavía en la universidad me cuesta, a mis 47 años, me cuesta, estando en esta edad,
estar en un aula, estar mucho tiempo sentado, no solamente por mi enfermedad, sino porque me cuesta, me cansa esta parte. Ustedes ahorita con el tema de la virtualidad tienen la ventaja de que pueden estar incluso en la camita, pueden estar recostados en su cama, pueden estar haciendo sentados, pueden estar en el piso, no importa dónde estén, lo importante es que el espacio donde ustedes estén sea cómodo y sea el apropiado para el aprendizaje. Eso sí es importante, porque de lo contrario entonces, si es demasiado cómodo, van a incurrir en la pereza y en el sueño. Si es demasiado incómodo, van a estar pensando en cómo acomodarse una y otra vez para estar agradados o tranquilos. Y pues hay que buscar un equilibrio entre eso. Entonces, lo que hacía yo era eso, bloqueaba todo, generaba una barrera y con el silbido comenzaba a bloquear a todo el mundo y comenzaba a bloquear todo lo que estaba ocurriendo en mi entorno. Eso era lo que hacía yo inicialmente en mi clase, en las clases. ¿Qué pasó con el tiempo? Que eso también, aunque pareciera que estuviera distraído, me preguntaban las cosas y las respondía. Y pues eso también hacía que los profesores se enojaran un poco porque les incomodaba que ellos no tuvieran la razón o que yo no me equivocara o errara en lo que me preguntaran. Entonces, si ellos me preguntaban, siempre respondía, siempre tenía una respuesta, porque de una forma u otra estaba recibiendo la información. Y a ellos les incomodaba esta parte. Mucho tiempo después, casi sobre la década de los 70, finalizando los 70, comenzando los 80, descubrí un señor o conocí un señor, o hay un personaje y varios estudios salieron, que se llama Felder, y dedicaron un estudio a hacer el estudio de cómo es que el cerebro aprende, cómo el cerebro se encarga de las emociones, de la lógica y cómo se encarga también de ese cromañol, ¿no? De ese hombre de la edad de piedra que está ahí, ese reptiliano que tenemos nosotros que solamente le encanta y le gusta el placer. Pues también que descubrí, en el caso mío, en mi proceso, que el reptiliano, descubrí que podía hallar placer en el conocimiento, darme gusto en el conocimiento, en el saber. Por eso me preocupé por leer más, por ser más autodidacta, por investigar más por mi cuenta que por hacer otras cosas dentro de un aula porque me hostigaban las aulas. De hecho, todavía a mí me ponen una evaluación escrita y yo me bloqueo, justamente por eso, porque tengo ese ruido, siento, mi memoria no da para eso. Hay mucha bulla cuando eso ocurre. Pero si a mí me dan un papel en blanco, sin preguntas, y me dicen, Jaime, ¿tú qué piensas sobre esto? Yo lo desarrollo muy bien, le pongo figuras, le hago mapas conceptuales, genero colores y todo esto. ¿Qué pasó también en ese proceso o qué pasa en esos procesos de aprendizaje? Y aquí ya termino con el ejemplo mío, con el elemento personal, y paso a compartirles a ustedes que con el tiempo fueron desarrollando métodos y pedagogías no solamente dentro de la educación, de la formación, del cómo enseñar, sino también del cómo aprendernos nosotros en la psicología. Y eso generó herramientas fáciles, como por ejemplo los mapas mentales. Entonces recordaba, ustedes se han dado cuenta que yo soy muy malo con los nombres, pero tengo muy buena memoria fotográfica. Y no todos somos iguales. Algunos aprenderán con la música, algunos aprenderán cantando, otros tendrán una memoria visual de colores, entonces tendrán una memoria más fácil con la visual de colores. Por eso utilizan colores, marcadores, crayolas. Otros se les facilita con el dibujo, otros se les facilita con la música, con la matemática, aprender, ¿sí? Con la pintura y así sucesivamente. Otros con la sociabilidad, es decir, con encontrarnos, charlar, el chiste, la broma, el compartir, el charlar rico, y en esa charla y en esa conventualidad que se puede existir, que puede converger allí, entonces podemos aprender también muchas cosas. Entonces el diseño de aprendizaje varía y cambia muchísimo de acuerdo a cada persona, de acuerdo a las características que tiene cada persona, cada estudiante. Entonces aquí, para poder poner en práctica la cátedra altagraciana, necesitamos entonces
comprendernos también un poco, entendernos para poder asimilar el conocimiento y los principios filosóficos que pueden estar dentro de ello, que no son más que principios y valores fundamentales que son constitucionales, que son de derecho justamente, porque de eso se trata también, de garantizar ese derecho a la educación y de permitir que todos y cada uno podamos fortalecernos dentro de ese ejercicio. Entonces, les voy a compartir una pantalla. Si el audio se va, porque a veces al compartir la pantalla suele dispararse en los audios o irse, y vamos a analizar cuáles son esos conceptos para luego ir al test. El test vamos a desarrollarlo y ese va a ser el ejercicio. Pero también va a quedar un ejercicio para la próxima clase, que es cómo vamos a optimizar y a mejorar todo eso que estamos teniendo al descubrir cuál es nuestra forma o nuestra manera de aprender, de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, vamos a compartirles, o voy a compartirles esta parte. No es spot y tampoco es el reto. Permítanme un segundo, no quiero pizarra. Tampoco está en descargas. Mostramos todas las, aquí está, cátedra institucional. Ok, me salí. Ya vuelvo con ustedes. Ok, vamos nuevamente. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Les cuento una cosa mientras encuentro esto. Y es que el tema de la virtualidad, aquí está. Llegó y se va a quedar. Bueno, entonces, ¿cómo aprendo? El cerebro tiene varios elementos y varias ramificaciones y están divididos en tres. Eso lo descubrieron en el año 47 y de ahí en adelante comenzaron a estructurarlo dentro de la psiquiatría, dentro de la psicología y dentro también del mercadeo, la publicidad, y lo comenzaron a vincular con todo, en la medicina y de ahí en adelante. Ya saben ustedes, el cerebro entonces lo dividimos en tres: el reptiliano, que es ese cerebro, esa parte hedónica que le encanta darse placeres, y que es ese cromañón, ¿no? Ese brusco, ese atarván que tenemos todos, tanto hombres como mujeres. Está dividido con el límbico, que es esa parte emocional, que es donde se recoge y que recoge prácticamente un 45, un 35% del cerebro, y está el otro que corresponde a esa parte del cerebro que es el córtex, que es la parte matemática, que tiene la menor cantidad, que es apenas un 15% o un 25%. Entonces, miremos cómo aprendemos y tenemos 8 factores de aprendizaje que son bien interesantes. El primero de ellos, se llaman activos. ¿Quiénes son esas personas activas en el proceso de aprendizaje? Pues son esas personas que discuten, que aplican los conocimientos, prueban las cosas para ver cómo funcionan, trabajan en grupo, tienen a retener y a entender mejor la formación, haciendo algo activo con ello. Es decir, discutiéndolo, aplicándolo o explicándoselo a otras personas. Ellos son conocidos como los activos. Y aquí ustedes ya podrán entonces, de acuerdo a sus formas de ser, a su carácter y a cómo les gusta socializar y a cómo les gustan hacer las cosas y compartir, podrán entonces darse cuenta en dónde se van acomodando. Esos son los activos. Estas personas que les gusta discutir, que les gusta aplicar conocimientos, que les gusta probar las cosas para ver cómo es que funcionan, que les encantan los trabajos en grupo, que tienden a retener y a entender, mejorar la información, haciendo las cosas de manera activa con la información, que la discuten y aplican todo explicándoselo a otros. A esos son conocidos como activos. Ese es el primer grupo. Hay un segundo grupo. Ese segundo grupo son llamados sensitivos. Esos sensitivos están muy cercanos porque les gusta aprender sobre hechos, solucionan problemas con métodos establecidos, evitan las complicaciones y las sorpresas y sobre todo les encanta la autoevaluación. Tienden a ser muy prácticos y cuidadosos. Ojo con eso, prácticos y cuidadosos.
Como les encanta la autoevaluación, pueden llegar a ser muy sistemáticos y a ellos les encanta la resolución de problemas a través de métodos. Es decir, ellos establecen protocolos para saber cómo solucionan las cosas. Ellos son sensitivos. Se les conoce como sensitivos. Ese es el segundo grupo. Vamos con el tercer grupo. Si hay dudas, me van diciendo, me van preguntando, abren el micrófono o intervienen. ¿Listo? Me van consultando. No se queden con preguntas. Hay un grupo tercero que conocemos como reflexivo. ¿Quiénes son los reflexivos? Ellos prefieren pensar sobre las cosas antes de tomar alguna acción. Se inclinan por aprender de materiales presentados ordenadamente a través de libros, de trabajo, conferencias, de demostraciones. Les gusta pensar un poco las cosas, de reflexionarlas un poco. Piensan antes de tomar algunas decisiones, de tomar parte en las acciones. Esto no es malo, al contrario, es bueno, pero pues cuando se lleva al extremo puede adormecerse y eso puede causar algunas dificultades o problemas. Entonces, ellos son los reflexivos. Vuelvo y repito, prefieren pensar sobre las cosas antes de tomar alguna acción, se inclinan por aprender de materiales presentados ordenadamente, como diapositivas, el 1, 2, 3, 4, son un poco esquemáticos, pero sobre lo que ellos van viendo, es decir, sobre libros y trabajos, a través de libros y trabajos. Poco experimentan, poco van hacia la acción de la experimentación y más bien se quedan como en el pensar, en la reflexión y en el meditar, ¿no? Les encanta mirar el tema de las conferencias, les encanta que les demuestren, pero no son activos en el proceso demostrativo. Muy bien, esos son los reflexivos. Hay un grupo cuarto. Ese grupo cuarto son llamados intuitivos. A ellos les gusta la innovación y les disgusta la repetición. Se sienten bien con nuevos conceptos, con las abstracciones, con las fórmulas matemáticas, tienden a trabajar más rápido que los sensitivos y no les gustan las actividades con mucha memorización. Ellos son más lógicos, a ellos les encanta innovar, no les gusta que les repitan como lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo para que ustedes recuerden, estoy aplicando la estrategia de la repetición, a ellos no les gusta esa parte, tienden ellos a hacer trabajos más rápido, mucho más rápido que los sensitivos, que el grupo número 2, y no les gustan las actividades con mucha memorización, es decir, que tenga mucho trabajo mental, no les gusta memorizar. Es decir, ¿por qué? Porque ellos tienen una memoria un poco más lógica de análisis porque son más matemáticos. Muy bien, ellos son los intuitivos, los de la intuición. Vamos con los visuales, que es el grupo número 5. Entonces ellos recuerdan mejor lo que ven, con diagramas, con gráficos, con películas y con demostraciones. A ellos les gusta eso, les gusta observar. El método científico lo tienen claro hasta la observación. Y ellos observan, son meticulosos, muy meticulosos en el ejercicio de la observación, tanto que les gusta diseñar diagramas, sus propios mapas mentales, sus propias gráficas. Ellos son los visuales. Les fascina eso, las fotografías, las películas, los gráficos, las tablas, incluso hasta la estadística les puede llegar a gustar dentro del tema de la matemática básica, porque la estadística, como les decía que días, es matemática básica. Vamos con el grupo número 6, que son los verbales. Este grupo de los verbales, pues les atraen las explicaciones orales y escritas. Les fascina la oralidad y lo que corresponde a la escritura. Les encanta escribir todo. Esos son de esos estudiantes que cuando uno escribe en el tablero, copian todo lo que está en el tablero. ¡Ey, profe, no borre! Espere que no he terminado. Profe, me repite. Y les fascina que les cuenten historias. Les fascina que les hablen, les fascina que les digan las cosas, que les cuenten que se arme en torno a lo que ellos van a aprender una narrativa y ojalá los pueda llevar a volar, que los ponga a imaginar. Ellos son de simbolismos mentales, ellos son de escuchar lecturas, de leer, ¿sí? De hablar con la gente y de escuchar experiencias e historias y sobre todo les encanta el tema de la lectura. Les fascina la lectura. Ellos son los verbales. El grupo número 7 se llaman secuenciales. ¿Quiénes son los secuenciales? Pues ellos comprenden mejor siguiendo los pasos lineales, con secuencia lógica. Son los del 1, 2, 3, 4, 5.
aunque pueden no entender el material de lectura en su totalidad, logran comprender conectando las partes. Estos secuenciales tienen una característica eh, que me llama mucho la atención, porque a ellos les fascina aprender de manera desordenada. Aunque van 1, 2, 3, si usted les quita el 1 o les quita el 2 y hay una secuencia de 5, usted le quita el 2, ellos se pierden. Necesitan 1, 2, 3, 4, 5 para poder entender la secuencia. Así no la entiendan. De momento y de primer plano el contexto y el concepto tal vez no lo enlacen, pero cuando ellos hacen una nueva lectura pueden enlazar articular todos los puntos. Y esa es una ventaja que tienen los secuenciales, pero también es una gran desventaja, ¿sí? Y les fascina la secuencia lógica. ¿Por qué? Porque la secuencia lógica, es decir, la numeración, el alfabetismo, las sangrías, todo esto les gusta. La metodología, son metódicos en bastantes, ¿sí? Les encantan y les fascinan los protocolos, un poco parecido a los sensitivos, que les gusta el tan, 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 y aquí, y allá, y esto aquí. Les gusta planear. Ellos son los secuenciales. ¿Listo? Y el grupo número 8 y el último son los globales. Vamos a ver quiénes son esos globales. Esos globales les encanta aprender a grandes pasos. Se devoran el mundo, absorben todo, todo el material, casi en forma aleatoria, sin ver conexión y en forma repentina. Es decir, ellos pueden ir aprendiendo cosas de manera dispersa, ¿sí? Absorben todo. Resuelven problemas en forma novedosa y muy rápida también, pero también tienen dificultades para explicar cómo lo hicieron. Justamente por eso, porque tienen el afán de comerse en el mundo. Y como tienen ese afán de comerse en el mundo, devorarse en el planeta, a veces se pierden y les queda difícil enlazar las cosas, porque no manejan secuencias, porque no manejan lógicas. Pero las lógicas conceptuales sí las entienden. Les fascinan las lógicas contextuales. Cuando entienden las lógicas contextuales, ellos se meten dentro de las lógicas conceptuales y las pueden engranar. Al hacer ese engranaje, son unas bombas, porque van a mil, van a mil. El aprendizaje es así, como una gran autopista, como una gran avenida, donde hay vehículos de todas las formas, marcas, motores y todo como ustedes quieran, y van a diferentes velocidades. Así es el aprendizaje. Y el cerebro dentro del aprendizaje actúa de esa misma manera. Entonces él va a mil, él va a mil. Pero también hay dentro de esa autopista, sobre todo cuando hay grupos, no siempre hay la misma persona que va a la misma velocidad que otro. Y eso es lo que pasa aquí. Es decir, tanto el 1 al 8 son diferentes y cada uno entiende a una forma distinta y va a una velocidad distinta. Algunos se detendrán para ayudar al que se varó, algunos no se detendrán, algunos irán con tanta velocidad que se van a estrellar, ¿sí? Y van a aprender a través del estrellarse, de la experiencia del dolor incluso. Llegarán a aprender de esa manera. Pero esta secuencia, esto que nosotros estamos viendo, ese cómo aprendo, ese cerebro que está dividido en tres y que me dice a mí cómo soy matemático, cómo soy lógico o cómo soy emocional, cómo soy adaptativo o soy hedonista, cómo encuentro en el gusto o en el placer, cómo puedo a través de la prueba y el error encontrar respuestas, experimentar. Todo eso se encuentra aquí. La reflexión, los intuitivos, los verbales y esos que se quieren hacer o que se quieren comer el mundo. Esos son los 8 grupos de personas o las 8 características o modalidades en las que las personas aprendemos. En esto hay inteligencias nuevas. Hay nuevas inteligencias. Entonces, encontramos también que hay, como les explicaba al comienzo, esos que les gusta la matemática y aprenden con la matemática muy bien, pero no son artistas. ¿Me hago entender? Son pintores los otros. Pero entonces el arte no les gusta porque no lo entienden en mucha forma. O al que le gusta el circo, el movimiento del cuerpo, el movimiento de la física con el cuerpo.
o al que le gusta la educación física frente a otro pero resulta que todo está vinculado. En la formación y en la educación todo tiene un género, todo está vinculado, todo. Entonces voy a colocarles un ejemplo. Un profesor de atletismo en la educación física tiene que poner en práctica las leyes matemáticas de la física, tiene que poner en práctica las leyes de la biología, tiene que poner en práctica las leyes de la química, porque cuando el cuerpo explosiona o implosiona el cuerpo para poder hacer una carrera, ¿sí?, libera químicos. Y entonces eso también hace que la química del cuerpo comience a trabajar. Por eso los calambres, por eso todas esas cosas. Entonces mire cómo se van mezclando las matemáticas. Mire cómo se mezclan las matemáticas en un ejercicio de educación física al mirar la trigonometría. Los ángulos, no solamente la trigonometría, no, sino la geometría, en la formación de los ángulos y también la trigonometría, y también las estadísticas con los números, cuántas veces, o con los récords que van llevando los atletas. Miren cómo las matemáticas se vincularon allí, miren cómo la química se fue vinculando allí en ese proceso de formación, miren cómo la física también se vinculó, cómo se vinculó la biología, cómo se vinculó el medio ambiente dentro de esa misma biología, dentro de esa bios. Por eso se habla ahora de la ciencia en todas partes de la bios. La bios es ese entorno, ese contexto que nutre y genera al individuo para que pueda generarse en sus propios conceptos personales. Por ejemplo, su sudoración, su sabor, su pH en la boca, su visual, sus ojos, lo que escucha, lo que respira, el aire que toma, todo eso, cómo funciona su cuerpo, todo eso está relacionado dentro de esa parte. Y así se van vinculando los paisajes, el entorno, todo dentro de una materia, dentro de los procesos de aprendizaje. ¿Qué ha pasado dentro de la educación actual o dentro de la educación que hemos, no actual, sino dentro de la educación que hemos venido teniendo? Que todo el mundo enseña al sistema prusiano, y el sistema prusiano enseña a hacer maquila, y el que enseña a hacer maquila enseña a hacer fila. Y creo que ninguno de los que estamos aquí nos gusta hacer fila. A ninguno. A ningún ser humano nos encanta o nos gusta hacer la fila. A nadie le gusta. Eso es carreta de que toca hacer la fila. Sí, hay que hacer un orden y hay que llevar algunas cosas, pero no necesariamente debe ser de esa manera. ¿Sí? Y nos están educando, nos han educado para hacer fila, nos han educado para trabajarle a otra persona, no para trabajar para nosotros mismos. Y estos nuevos conceptos dentro de la educación, la escuela nueva, ¿cómo aprendo yo y aplico todos estos? Porque puedo tener varios, una sola persona puede estar en estas, tener varias características, y eso lo hace una persona multidimensional, en multiaprendizaje, multiaprehensión, y por eso tiene varias capacidades para poder desarrollar. Como en estos momentos que estamos de cuarentena, la casa se ha convertido en un laboratorio y en un aula de clase. Entonces, cómo el niño aprende en la cocina, calor, frío, el niño cómo aprende con la pintura, colores, las texturas, todas esas cosas. La casa se vuelve un laboratorio, se vuelve una clase, ¿sí? La calle también se nos convierte en una clase. La educación para los niños desplazados o para jóvenes desplazados no es la misma que se debe llevarse para la educación de un joven en un aula, porque ellos tal vez en una escuela estuvieron en medio de un bombardeo o de una toma, y hubo una balacera, y entonces el encierro del aula les genera caos mental o dolor mental, y eso les causa que el aprendizaje no sea el mismo. Pero también necesitan, ya en un proceso de reinserción o de desplazamiento, tratando de acomodarse y de integrarse en una comunidad, aprender de una manera diferente, y el aprender de esa manera diferente lo lleva a explorar otras cosas, como aprender las matemáticas desde la economía a través de contar dinero y cómo dar vueltas, ¿sí? Porque los billetes comienzan a hacer esos números, y cómo a través de los fraccionarios, porque los billetes no son más que elementos o números fraccionarios, esos son los billetes, lo mismo que la moneda, números fraccionarios que se encuentran en denominaciones de 1000, de 2000, de 5000, de 10.000, y de 20.000, 50.000 y 100.000, en el caso colombiano. Entonces,
Ellos a través de eso tienen que generar, a través de esas denominaciones fraccionadas, aprender cómo dar vueltas y desde ese aprender a dar vueltas aprenden las matemáticas. Muy distinto a cómo aprendieron las matemáticas el joven que es deportista para poder practicar o el que está estudiando educación física para poder hacer un deporte. ¿Ven cómo funciona? O el que aprende matemáticas a través de la música, porque el pentagrama no es más que una escala numérica. Eso es el pentagrama. Y el pentagrama funciona a través de un espiral sonoro que está en todo el ambiente y la naturaleza, en los pinos, en las plantas, las secuencias de repetición, secuencias de no repetición, y hay una cantidad de cosas matemáticas y algebraicas que están dentro de la música y se puede aprender la matemática desde allí. Lo que pasa es que nos la enseñan de una manera diferente, la aprendemos de una manera distinta, no con una fórmula, como tal vez lo haría un profesor de matemáticas especializado en el tema. ¿Ven? Y cosas así por el estilo. Pero lo interesante en todo esto, jóvenes, es que un estudiante o una persona puede tener no solamente una o dos o tres, puede tener hasta 4 o 5 o participar en los 8, pero en escalas moderadas, en unas escalas propias, que ya vamos a ver a través de un test que vamos a realizar como ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí? Los escucho, hijos. ¿Se me durmieron? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Aló? Eh, pues, no. Pues, No, señor. días. Ok, Pablo, pregunta. Se puede tener una, o sea, se puede tener varias de estas como habilidades, por así decirlo. Un cerebro no está, digamos, enteramente especializado en alguna de ellas. Es correcto, se pueden tener varias características de aprendizaje en el cerebro. Las pueden tener. Vuelvo, como lo decía, una persona puede tener las 8, pero en escalas. Nunca será igual. Nunca va a ser potenciado, siempre será repartido. Alguna va a lucir más que Okay. otra. Puede tener las 8. Me Ahorita, imagino que la especialización en algo muy, muy concreto hace que uno desarrolle, no sé, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento tendrá una muy desarrollada con respecto a las otras, por ejemplo. es correcto. Un deportista de alto rendimiento puede desarrollar una, una característica o potencializar una característica de educación de aprehensión diferente o mayor que otras. Eso lo puede ocurrir. Lo mismo ustedes. Ustedes Okay. en la cocina, Sí. ustedes en la cocina aprenden a hacer matemáticas desde la química, desde la parte contable, desde la parte administrativa, aprenden a hacer matemáticas desde las mismas leyes de la física, aprenden a hacer matemáticas desde la arquitectura, desde la geometría, en la arquitectura, por ejemplo, para la construcción de un plato, para el diseño de un plato. Aprenden a hacer matemáticas con la fórmula, con la receta estándar, por ejemplo. Allí también hay matemáticas. Un ejemplo, y casi todo en el proceso de formación, no importa cualquiera que sea la materia o la carrera o la especialización, está vinculado al aprendizaje o a la aprensión matemática. Está relacionada con las matemáticas, que se aprenden en diferente forma o en diferente manera, y alguno lo aprendió, lo comprendió de diferente forma, perfecto. Es más, hasta en los grados centígrados, los grados Fahrenheit, las conversiones, las tablas de conversión en frío, en calor, también, esos son números, son matemáticas, todo está relacionado con las matemáticas. Los gramajes, los costos, el ejercicio administrativo frente al manejo de las finanzas personales. Ahí también está manejando esa parte. Frente a las finanzas de mi negocio, ahí está manejando las matemáticas. En la distribución de los elementos, en las cantidades, en los conjuntos. En la cocina se aprende mucho de los conjuntos, por ejemplo, de los elementos de matemáticas en el conjunto. Y eso depende también, vuelvo y repito, de esas características de aprehensión que tenemos cada uno. Todas ellas, todas las 8, tienen que ver con las matemáticas. Todas están vinculadas con la matemática, todas están vinculadas con el lenguaje, ojo con eso, la aprehensión y el conocimiento está vinculado con el lenguaje también, con la forma de expresar, con la oralidad, con la verbalización, ¿sí? Es decir, con la misma acción de cómo se dicen las cosas. Y eso es vital también.
porque eso se muestra, ¿sí? Y también tiene un elemento emocional, un elemento cognitivo emocional, que me fascina a mí dentro del ejercicio culinario, dentro de la gastronomía, y es la parte emocional. Cómo transmite la parte emocional, es increíble cómo la parte emocional transmite en la construcción de los alimentos, en la construcción o deconstrucción de un plato y en la construcción de los mismos. Cómo el amor, cómo el afecto, cómo el cariño, cómo el abrazo, cómo la calidez, cómo la gratitud genera eso en los alimentos. Y lo encontramos en un estudio que hizo un científico japonés con el arroz. Creo que algunos lo vieron porque fue muy popular en Facebook hace como 3, 4 años. Él hizo un arroz y lo colocó con agua, incluso lo pueden hacer con sola agua, y al arroz había un grupo de arroces al que trataba con mucho amor, con mucho cariño, y el arroz duró muchísimo tiempo. Hubo otro arroz al que trataba con media gana, como que sí, como que no, como muy déspota, como que ahí lo dejo. Y hubo un tercer arroz al que él le decía palabras feas, era grosero con el arroz, lo trataba mal, lo empujaba, le decía groserías y así. Con el tiempo, cada arroz, y todos los días ejerciendo esta misma práctica, cada arroz fue diseñando un color, un aroma, un perfume, un color. Ojo con lo que estoy diciendo. Un color, un perfume, ¿sí? Y una textura diferente. Pues el primer arroz duró sano por varios meses. Estamos hablando de casi año y medio. El segundo arroz cogió moho, se puso mohoso y algo de olor a humedad tomó. Pero el tercer arroz se pudrió, es decir, generó gusanos, generó bichos, generó otra vida a través de eso. Era increíble ver cómo el arroz, el solo arroz, como un alimento, al ser tratado de esa manera, generaba un aspecto grotesco, feo. La textura se puso baboso, olía terrible, el perfume era de más, y mostraba el experimento y era interesante ver cómo ocurría eso. Y eso él demostraba también dentro de esto, cómo las emociones son transmitidas a través de un proceso de aprendizaje y ocurre dentro de la formación de los niños también. Esos hijos no deseados sienten también esa parte. Cuando la persona está embarazada, una mujer, sienten el rechazo del padre, sienten el rechazo de la madre. Que en algún momento pueda cambiar la historia, sí puede cambiar y pueden voltearse los papeles, ocurrirá. Pero recuperar lo que ya se hizo, no. La herida va a quedar, siempre va a quedar la herida en esos procesos de aprendizaje, en esos procesos afectivos que hay entre el padre o la familia o la madre con sus hijos, esas relaciones familiares. Por eso hay que aprovechar este proceso de pandemia y lo que está haciendo esto es eso, unir familias, enlazar familias y hacer que se encuentren a sí mismos, que la familia se encuentre y se descubra. Justamente en una plática que teníamos con los demás docentes y con Alexis y con Patricia sobre esto, hablábamos de que hay que aprovechar el entorno familiar para fortalecer el núcleo y la familia. Y me parece importante esto porque tiene que ver también con ese proceso de aprensión, con ese proceso de aprendizaje que ustedes están desarrollando. Integren con su familia todo el conocimiento que tienen, integren con su familia todo ese saber. Y métanse en la cocina, armen recetarios con su mamá, con su abuela, con sus tías, con sus hermanos, con sus hermanas. Experimenten, creen nuevas recetas, creen nuevas fórmulas, nuevas maneras de presentarlo. Innoven, innoven, sean creativos. Para eso está. Y para eso está el saber. Pero apliquen las técnicas, lo poco que se les ha entregado. No queda allí. Ustedes tienen que evolucionar en eso. Tienen que aprender a evolucionar sobre esa información que se les está entregando. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Pues no, no, señor, pues por mi parte no. Del tema, pues ya de lo que hablamos, lo que pregunté. Muy bien. Alejandro, ¿tiene preguntas? No, no, señor. Andrea, ¿tienes preguntas? No, no, señor. Muy bien. Paula, ¿tienes preguntas?
No, señor. Muy bien. Entonces vamos al test. Vamos entonces a hacer un test que se llama, se me escapó el nombre ahorita. Sí, que yo para los nombres soy complicado. Vamos a mirar el test, lo vamos a leer y vamos a llenar el test. Lo van a evaluar ustedes. El test ya está en la plataforma, es un PDF en la clase 1, cómo aprendo, para que lo descarguen y comiencen a llenarlo. La idea es que ustedes aprendan a evaluar el test. Vamos a analizarlo y lo vamos a desarrollar, ¿ok? No, yo no quiero Spotify, yo no sé por qué aquí está Spotify acá. WhatsApp imágenes, tampoco es esto. Aquí está. Bueno, vamos a mirar. Inventario de Felder se llama. Aquí está. El test se llama Inventario de Felder. Es el modelo de Felder y Silverman el que vamos a analizar en estos momentos. Vamos a cerrar aquí un poquito y a mover esto. Perfecto. Vamos a mirar las instrucciones. Es sencillo, esto no es complicado para nada. Simplemente es tener la mente clara y estar dispuestos a identificar ustedes o yo cómo es que aprendo. Las instrucciones. Entonces dice, encierre en un círculo la opción A o B para indicar su respuesta a cada pregunta. Por favor, seleccione solamente una respuesta para cada pregunta. Pregunto, ¿cuántas respuestas tengo que seleccionar por pregunta? Una. Una, muy bien, solamente una. Puede ser A o puede ser B. Muy bien. Si tanto A y B parecen aplicarse a usted, seleccione aquella que se le aplique más frecuentemente. Es decir, si ustedes dicen, uy, no, yo aquí de pronto soy más aquí que más allá, y entonces yo pienso que, no, yo soy los dos, pero ¿cuál creen ustedes que es la que más fuerza tiene? Y van a marcar solamente aquella que les dé más fuerza. ¿Entendido? Para aclarar esa parte. ¿Listo? Esas son las Entendido. instrucciones. Sencillo. Entonces, comienza el test. ¿Entiendo mejor algo si lo practico? A. B. Si pienso en ello. Entonces ustedes elegirán. Van a marcar que no lo he impreso porque no lo tengo impreso. No se preocupen. Cojan en una hoja de cuaderno, marquen pregunta 1, ¿sí? Y marquen al frente de pregunta 1 A o B. Solamente escriban 1 A o B. ¿Listo? Para que no se vayan a complicar la vida. Uno, ay, que es que yo no he impreso el test y es que el test tiene que estar impreso. No, en una hoja de cuaderno pueden entonces, escriben el número de la pregunta y A o B. Ya saben entonces que solamente pueden escribir A o B. En caso tal de que ustedes sientan que las dos A y B son similares o están allí con ustedes, solamente pueden escoger a aquella que es más frecuente en ustedes. ¿Entendido? Entonces, vuelvo y repito la pregunta número 1. ¿Entiendo mejor algo? A, si lo practico. B, si pienso en ello. Escríbanlo en el test porque tienen que tomarle foto y tienen que subirlo como evidencia. 2. Me considero A, realista. B, innovador. Continúo. Repito la pregunta 2 para que pregunta 2, ¿me considero realista o innovador? Por ahí me rayaron. Vamos con la 3. Cuando pienso acerca de lo que hice ayer, es más probable que lo haga sobre la base de A, una imagen, B, palabras. Repito, cuando pienso acerca de lo que hice ayer, es más probable que lo haga sobre la base de A, una imagen, B, palabras. ¿Listo? Pregunta 4. Tengo tendencia A, entender los detalles de un tema, pero no ver claramente su estructura completa.
B, entender la estructura completa, pero no ver claramente los detalles. Repito la pregunta 4. Tengo tendencia a aprender los detalles de un tema, pero no ver claramente su estructura completa. B, entender la estructura completa, pero no ver claramente los detalles. Marquen allí A o B. Pregunta 5. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me ayuda a hablar de ello, B, pensar en ello. Repito la pregunta 5. Cuando estoy aprendiendo algo nuevo, me ayuda a hablar de ello, B, pensar en ello. La pregunta número 6. Si yo fuera profesor, yo preferiría dar un curso A, que trate sobre hechos situacionales reales de la vida, B, que trate con ideas y teorías. Repito la pregunta 6. Si yo fuera profesor, yo preferiría dar un curso que A, trate sobre hechos y situaciones reales de la vida, o B, que trate con ideas y teorías. Pregunta número 7. Prefiero obtener información nueva de A, imágenes, diagramas, gráficas o mapas, o B, instrucciones escritas o información verbal. Repito la pregunta 7. Prefiero obtener información nueva de A, imágenes, diagramas, gráficas o mapas, o B, instrucciones escritas o información verbal. Pregunta número 8. Una vez que entiendo, repito la pregunta número 8. Una vez que entiendo A, todas las partes, entiendo el total, o B, el total de algo, entiendo cómo encajan sus partes. Se la repito. Una vez que entiendo A, todas las partes, entendiendo el total, o B, el total de algo, entendiendo cómo encajan sus partes. Pregunta número 9. En un grupo de estudio que trabaja con un material difícil, es más probable que A, participe y contribuya con ideas, o B, no participe y solo escuche. En esa pregunta encuentro yo a varios, no a varios, sino a varios de ustedes. Solo escuchan, poco participan. 10. Es más fácil para mí aprender A, hechos, B, aprender conceptos. 10. Pregunta 10. Repito, es más fácil para mí A, aprender hechos, B, aprender conceptos. Pregunta número 11. En un libro con muchas imágenes y gráficas, es más probable que A, revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas, o B, me concentre en el texto escrito. Repito, pregunta número 11. En un libro con muchas imágenes y gráficas, es más probable que A, revise cuidadosamente las imágenes y las gráficas, o B, me concentre en el texto escrito. Pregunta número 12. Cuando resuelvo problemas de matemáticas, A, generalmente trabajo sobre las soluciones con un paso a la vez. B, frecuentemente sé cuáles son las soluciones, pero luego tengo dificultad para imaginarme los pasos para llegar a ellas. Repito, cuando resuelvo problemas de matemáticas, generalmente trabajo sobre las soluciones con un paso a la vez. Esa es la respuesta A. O la respuesta B, frecuentemente sé cuáles son las soluciones, pero luego tengo dificultad para imaginarme los pasos para llegar a ellas. Pregunta número 13. En las clases a las que he asistido, A,
he llegado a saber cómo son muchos de los estudiantes. B, raramente he llegado a saber cómo son muchos de los estudiantes. Repito, en las clases a las que he asistido, A, he llegado a saber cómo son muchos de los estudiantes. B, raramente he llegado a saber cómo son muchos estudiantes. Pregunta 14. Cuando leo temas que no son de ficción, prefiero A, algo que me enseñe nuevos hechos o me diga cómo hacer algo, o B, algo que me dé nuevas ideas en qué pensar. Repito la 14. Cuando leo temas que no son de ficción, prefiero A, algo que me enseñe nuevos hechos o me diga cómo hacer algo, o B, algo que me dé nuevas ideas en qué pensar. Pregunta número 15. Me gustan los maestros. A, que utilizan muchos esquemas en el pizarrón. B, que toman mucho tiempo para explicar. Repito la 15. Me gustan los maestros. A, que utilizan muchos esquemas en el pizarrón. B, que toman mucho tiempo para explicar. Pregunta 16. Cuando estoy analizando un cuento o una novela, A, pienso en los incidentes y trato de acomodarlos para configurar los temas, o B, me doy cuenta de cuáles son los temas cuando termino de leer y luego tengo que regresar y encontrar las indicaciones que los demuestran. Repito la 16. Cuando estoy analizando un cuento o una novela, pienso en los incidentes y trato de acomodarlos para configurar los temas, o B, me doy cuenta de cuáles son los temas cuando termino de leer y luego tengo que regresar a encontrar los incidentes que los demuestran. A muchos les ocurre esta situación, ¿no? 17. Cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más probable que A, comience a trabajar en su solución inmediatamente, o B, primero trate de entender completamente el problema. Repito, cuando comienzo a resolver un problema de tarea, es más probable que A, comience a trabajar en la solución inmediatamente, o B, primero trate de entender completamente el problema. Pregunta 18. Prefiero la idea de A, certeza, B, teoría. Pregunta 19. Recuerdo mejor A, lo que veo, B, lo que oigo. Repito la 19. Recuerdo mejor A, lo que veo, B, lo que oigo. Pregunta número 20. Tranquilo, ya vamos a acabar, son 100. Pregunta número 20. ¿Es más importante para mí que un profesor A, exponga el material en pasos secuenciales claros, o B, me dé un panorama general y relacione el material con otros temas? Repito, es más importante para mí que un profesor exponga el material en pasos secuenciales claros, o B, me dé un panorama general y relacione el material con otros temas. Pregunta 21. Prefiero estudiar A, en un grupo de estudio, B, solo. Repito la pregunta 21. Esto también le ocurre a muchos de ustedes. Prefiero estudiar A, en un grupo de estudio, B, solo. Pregunta 22. Me considero A, cuidadoso en los detalles de mi trabajo, B, creativo en la forma en la que hago mi trabajo. Repito, porque aquí también hay varios creativos. Me considero A, cuidadoso en los detalles de mi trabajo, B, creativo en la forma
en la que hago mi trabajo. 23. Cuando alguien me da direcciones de nuevos lugares, prefiero A, un mapa, B, instrucciones escritas. Repito, cuando alguien me da instrucciones de nuevos lugares, prefiero A, un mapa, B, instrucciones escritas. Pregunta 24. Aprendo a un paso constante, si estudio con ahínco, consigo lo que deseo. B, en inicios y pausas, me llego a confundir súbitamente y súbitamente lo entiendo. Repito, aprendo a un paso constante, si estudio con ahínco, consigo lo que deseo. O B, en inicios y pausas, me llego a confundir y súbitamente lo entiendo. Profe, una pregunta. Pregúntame. ¿Con ¿Qué quién es hablo? ahínco? Andrea. Hola, Andrea. Ahínco, con fuerza, con tesón, con interés. Gracias. ¿Vale? Pregunta 25. Prefiero primero A, hacer algo y ver qué sucede. B, pensar cómo voy a hacer algo. Eso me sonó a la canción de Gilberto Santa Rosa, que es mucho más fácil pedirte perdón que haberte pedido permiso. Así más o menos suena esta pregunta. Pregunta 25, la repito. Prefiero primero hacer algo y ver qué sucede. O B, pensar cómo voy a hacer algo. ¿Listo? Pregunta 26. Cuando leo por diversión, me gustan los escritores que A, dicen claramente lo que desean dar a entender. B, dicen las cosas dicen las cosas en forma creativa e interesante. Repito 26. Cuando leo por diversión, me gustan los escritores que A, dicen claramente lo que desean dar a entender. O B, dicen las cosas en forma creativa e interesante. 27. Cuando veo un esquema o bosquejo en clase, es más probable que recuerde A, la imagen, o B, lo que el profesor dijo acerca de ella. Repito la 27. Aquí también ocurre. Cuando veo un esquema o bosquejo en clase, es más probable que recuerde A, la imagen, B, lo que el profesor dijo acerca de él. Pregunta 28. Cuando me enfrento a un cuerpo de información, A, me concentro en los detalles y pierdo de vista el total de la misma. B, trato de entender el todo antes de ir a los detalles. Repito la pregunta 28. Cuando me enfrento a un cuerpo de información, y esto también les ocurre bastante, me concentro en los detalles y pierdo de vista el total de la misma. O B, trato de entender todo antes de ir a los detalles. 29. Recuerdo más fácilmente A, algo que he hecho. B, algo en lo que he pensado mucho. Repito, 29. Recuerdo más fácilmente algo que he hecho. O B, algo en lo que he pensado mucho. Pregunta 30. Cuando tengo que hacer un trabajo, prefiero A, dormir, perdón, están durmiendo, estoy durmiendo. Pregunta 30. Cuando tengo que hacer un trabajo, prefiero A, dominar una información o dominar una forma de hacerlo, perdón. B, intentar nuevas formas de hacerlo. A, dominar una forma de hacerlo, perdón. B, intentar nuevas formas de hacerlo. Dislexia se llama eso. Cuando alguien me enseña datos, prefiero A, gráficas, B, resúmenes con texto. Cuando alguien me enseña datos, prefiero A, gráficas, B, resúmenes con texto. Muy bien. 32. Ya vamos a terminar.
Cuando escribo un trabajo es más probable que A, lo haga, piense o escriba desde el principio y avance. B, lo haga, piense o escriba en diferentes partes y luego las ordene. Eso lo hacen mucho cuando presentan las pruebas saber, ¿no? Nunca responden en un orden secuencial según las preguntas, sino que van respondiendo las más fáciles, la mayoría, y luego comienzan a mirar las más difíciles por cuestiones de tiempo. Es una estrategia que utilizan algunos cuando presentaron esos o cuando presentan esos exámenes. Pregunta 33. Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero realizar una tormenta de ideas. A, realizar una tormenta de ideas donde cada uno contribuye con ideas. O B, realizar una tormenta de ideas en forma personal y luego juntarme con un grupo para comparar las ideas. Repito la pregunta y las respuestas. 33. Cuando tengo que trabajar en un proyecto de grupo, primero quiero A, realizar una tormenta de ideas donde cada uno contribuye con ideas. B, realizar la tormenta de ideas en forma personal y luego juntarme con el grupo para comparar las ideas. Andrea, ¿me puedes ayudar a continuar con la pregunta 34, por favor? Considero que es mejor elogio llamar a alguien sensible o imaginativo. ¿La repito? Sí, por favor. Considero que es mejor elogio llamar a alguien A, sensible, B, imaginativo. Muy bien. La siguiente pregunta. Me estoy quedando sin voz. Cuando conozco gente en una fiesta, es más probable que recuerde A, cómo es su apariencia, B, lo que dicen de sí mismos. Profe, disculpe una pregunta. Al decir es mejor elogio, ¿a qué se refiere en el contexto? Muy bien, dice, considero que es mejor elogio llamar a alguien sensible o imaginativo. Cuando se habla de elogio es que yo lo voy a exaltar, lo voy a reconocer. ¿Sí? Ah, ok, Eso es el elogio. Entonces está diciendo que considero que es mejor reconocer a una persona al llamarla sensible o al llamarla imaginativa. ¿Cuál de ustedes dos consideran que es mejor reconocimiento? ¿Es una persona sensible o imaginativa? Entonces, ok, miren. profe, gracias. Ok, Alejandro. ¿Dónde quedamos, Andrea? 35. Cuando conozco gente en una fiesta, es más probable que recuerde A, cómo es su apariencia, B, lo que dicen de sí mismos. Repítela, por favor. Cuando conozco gente en una fiesta, es más probable que recuerde A, cómo es su apariencia, B, lo que dicen de sí mismos. Muy bien. 36. Cuando estoy aprendiendo un tema, prefiero A, mantenerme concentrado en ese tema, aprendiendo lo más que pueda de él, B, hacer conexiones entre este tema y temas relacionados. En eso también he visto a varios de ustedes. 37. Me considero A, abierto, B, reservado. 38. Prefiero cursos que dan más importancia a material concreto, hechos, datos. B, material abstracto, conceptos, teorías. Muy bien, está respondiendo, ¿cierto? Sí, señor. Ok, porque para que no te vayas a colgar también. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. 39. 39. Para divertirme prefiero A, ver televisión, B, leer un libro. 40. Algunos profesores inician sus clases haciendo un bosquejo de lo que enseñan. Esos bosquejos son A, algo útiles para mí, B, muy útiles para mí. Muy bien, ya nos respondiste ahí. Muy bien. Se cayó solito.
41. La idea de hacer una tarea en grupo con una sola calificación para todos. A me parece bien, B no me parece bien. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿A o B? B. Muy bien. 42. Cuando hago grandes cálculos, A, tiendo a repetir todos mis pasos y revisar cuidadosamente mi trabajo. B, me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme para hacerlo. Muy bien. ¿Lo repetimos, por favor? Cuando hago grandes pasos y revisar cuidadosamente mi trabajo, B, me cansa hacer su revisión y tengo que esforzarme para hacerlo. 43. Tiendo a recordar lugares, B, con dificultad y sin mucho detalle. Muy bien, lo repito porque se cortó un poco la comunicación. Tiendo a recordar lugares en los que he estado. A, fácilmente y con bastante exactitud. B, con dificultad y sin mucho detalle. 44. Cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo, A, piense en los pasos para la solución de los problemas, B, piense en las posibles consecuencias o aplicaciones de la solución en un amplio rango de campos. Muy bien. ¿Lo repetimos, por favor? Cuando resuelvo problemas en grupo, es más probable que yo, A, piense en los pasos para la solución de los problemas, acciones de la solución en un amplio rango de campos. Muy bien. Ese es el test de Felder y el otro señor que se me escapó el nombre. Ahora, Silverman. ¿quién? Silverman. Muy bien, gracias. Silverman y Felder. Ahora vamos a calificar. Ustedes ya tienen esto, entonces no es muy fácil. Como marcaron cada uno de acuerdo a la pregunta, esto va por bloques de preguntas. El primer bloque de preguntas va de la 1, tienen que calificar la 1, la 5, la 9, la 13, 17, 21, 25, 29, 33 y 41. Esos son bloques de preguntas. ¿Listo? ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? Vamos a empezar. Yo ya la hice. ¿Ya la hice? Sí, señor. Perfecto. Entonces, Sí, ya. asigne un punto en la casilla correspondiente de acuerdo con el número de la pregunta y su respuesta, es decir, lo que ustedes ya hicieron. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente hacer 4 grupos. Ya tenemos que tenemos acá 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ahora, esos 4 grupos, cada uno nos habla acerca del reflexivo, del institucional, de las partes sensitivas, del intuitivo, del visual, del verbal, del global, y se me escapó el otro. Cada grupo de preguntas equivale a eso. Pero las preguntas están en grupos desordenados. Entonces, Van de 4 en 4, profe, de hecho. La escala es 4. es correcto, la escala es de 4. Entonces, cada 4 preguntas, ustedes van a seleccionar de acuerdo como lo tenemos aquí. Entonces, la pregunta 1 pertenece al grupo, llámenlo ustedes ACREF, o este primero que estoy señalando acá. ¿Sí lo ven? Este de aquí. Activo reflexivo. Sí. El activo reflexivo. El activo reflexivo va de la tiene la pregunta 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 y 41. Lo que hay que hacer, de acuerdo a lo que ustedes marcaron en las estas, es ubicar en cada grupo a qué grupo pertenecen las A, B, de acuerdo a la pregunta que ustedes señalaron. ¿Sí me hice entender? Yo tengo una pregunta respecto a eso. Sí, señor. Pues como se ordenan y digamos por la escala ya son, o sea, bueno, no, si quieres ahorita, cuando ya expliques lo otro, yo hago mi pregunta ya cuando lo expliques para... Vale, Felipe. Listo, sí.
¿Pregunta hasta aquí? Chicos, Sí, cuando muestres lo de abajo, sí hago mi pregunta. bueno. Cuando ya tenemos los datos así, entonces vamos a sumar y hacer unas restas. El total de la columna A con la columna B, ¿sí? Y vamos a restar menor al mayor. La letra menor al mayor, ¿listo? Y vamos a asignar la letra mayor. Es decir, si yo tengo en A, tengo 5 puntos, entonces voy a colocar acá 5 en A. Y en B tengo, acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 preguntas. Y en el otro tengo 6, voy a montar en 6B. ¿Sí? La resta de eso, ¿cuál es? 1. 1, entonces yo coloco 1. Pero ¿1 qué? 1, 1B, 1B. porque es mayor la B. Ok, entonces le asigno la letra mayor, entonces es 1B, porque es mayor la letra B. ¿Listo? ¿Me están entendiendo? Profe, pero toca poner el número, ¿El número de qué? 1, o sea, 1B, tal cual. Sí, el valor, porque eso es lo que vamos a medir. El valor que tengamos acá en esta asignación. Al valor mayor se le da la letra. O sea, si Se en le da la la columna letra. fueron mayores las Sí, A's, sí, sí. pones la A. Sí, Eso, sí, sí. No es eso es complicado, así. es sencillo. ¿Listo? El grupo de sensitivos intuitivos. Ellos tienen de 4 en 4, va 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42. Entonces ustedes van a verificar allí cuál es la cantidad de letras que ustedes señalaron. Las van a colocar acá el valor, o van a colocar su valor, van a hacer la resta y van a adjudicarle el valor a la letra. Entonces van a escribir si la resta les dio 7, o 2, o 1, o 3, van a colocarlo acá, sobre la letra de mayor valor. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va Alejandro? Lo que pasa es que se me fue con datos, la verdad, estoy muy perdido porque me dejó en internet los datos y de un momento a otro se me va. Entonces, como si ya está con otra parte del tema, prácticamente estoy perdido. Okay. Como tal, lo que alcancé a entender es en las columnas colocar si, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, colocar si es activo, si es reflexivo, si es activo, alcancé a entender, y que guiarme pues, las que estaban No, hasta ahí quedé. Alejo, mira. Después, Alejandro, discúlpame, mira, es sencillo. Lo único que tienen que hacer es tomar el documento que está ahí en el test y desarrollarlo tal cual. Ahí dice el paso a paso para hacerlo. ¿Listo? Entonces, lo que había que hacer arriba con las preguntas era seleccionar A o B. Lo que hay que hacer ahora, eso que ustedes estaban haciendo arriba, lo van a responder acá. Ahora sé que... Lo van a colocar acá. Entonces, ¿cuántas preguntas? Eso vienen por 4 bloques de preguntas, que son las que están aquí. Las preguntas van de 1 cada 4 preguntas. A la 1 a la 5, la 5 a la 9, la 9 a la 13 y así sucesivamente. Y está dividido el test en 4 bloques. Los bloques tienen estas respectivas preguntas. Lo que hay que hacer es sumar cuántas A's y B's tengo. Entonces, si a la pregunta 1 yo le di A, venga a ver. No me deja editar acá el material. Si a la pregunta 1 yo le di A, y a la pregunta 5 le di B, y a la pregunta 9 le di B, y a la pregunta 13 le di B, y a la pregunta 17 le di B. Entonces, ¿cuántas veces tengo 1, 2, 3, 4? Voy sumando las B, y lo que yo hago es colocar el valor acá abajito en estos lados. ¿Digo? ¿Listo? Solamente sigue las instrucciones. Entonces, regálame agua, por favor. profe, Sí.
Sí, ¿con quién Profe, hablo? es que la verdad, el internet no está muy bueno. Con Alejandro, Ok, Alejo. no me quiere coger muy bien, la verdad. ¿Qué no le quiere coger? ¿El internet? No te preocupes, Alejo, mire. Primero, la clase va a quedar grabada y va a quedar colgada en el portal. Y aparte de eso, ese material yo ya lo coloqué en PDF, lo coloqué en el portal también. Lo único que tienen es que descargarlo y hacerlo. Ahí en el computador lo van haciendo. De acuerdo, siguen las instrucciones. Ahí está el paso a paso de cada pregunta y eso. Solamente es seguir el paso a paso. ¿De acuerdo? Sí, él abandonó la sesión, creo que sí. Abandonó, sí, no, renunció. Sí, debe estar mal el internet. No, en todo Fusa, el internet hoy ha estado pésimo. También es por la hora, a esta hora mucha gente debe estar conectada al mismo tiempo. A esta hora están viendo novelas y noticieros. Bueno, seguimos con los que estamos entonces. Cuando yo ya tengo estos datos, simplemente bajo al perfil. Permítame, reduzco esto un poco. Bajo a la hoja de perfil. Y entonces lo que voy a hacer es, de acuerdo a la columna en la que yo me encuentro, voy a ubicar los datos en esto. Entonces, la primera va activo reflexivo. Vamos a hacer un ejemplo. Felipe, ¿dónde le quedó? ¿Qué A número? mí me quedó 7A 7A. Entonces, ¿dónde está la A? hacia el activo. Hacia el lado del activo. Entonces le queda aquí en este lado. Pero acá en esta parte, ahí donde estoy señalando con el cursor. ¿Listo? Sensorial intuitivo, ¿dónde le quedó? 3B. 3B. Aquí. En este donde estoy señalando. Visual verbal, ¿dónde le quedó? 7A. 7A. O sea, volvemos acá. Y secuencial global, ¿dónde le quedó? 3B. 3B. Sí, señor. Me quedaron así, 7A, 3B, 7A, 3B. Muy bien. Esos datos, los resultados de esos datos, son los que se van a analizar y nos van a dar la instrucción de la calificación acá abajo. Sencillo. Las instrucciones generales para calificar el inventario de los estilos de aprendizaje de Felder. Entonces, dice, tome el inventario anterior en una hoja de calificación en blanco, asigne un punto en la casilla correspondiente de acuerdo con el número de la pregunta y su respuesta. Por ejemplo, si su respuesta fue la pregunta 5, fue A, coloque 1 en la casilla abajo en la letra A y al lado derecho de la pregunta 5. ¿Sí me hizo entender? Lo que ya hicimos. Sí, señor. 2. Registre de esta manera cada una de las preguntas desde la 1 hasta la 44, que es lo que hicimos al comienzo. Luego, 3. Sume cada columna y escriba el resultado en la casilla total columna, donde está abajo en la casilla, que fue la que hicimos arriba, la primera. 4. Mirando los totales de cada columna por categoría, reste el número al menor mayor. Hacer la resta y asígnelo. 5. Asigne a este resultado la letra en la que obtuvo el mayor puntaje en cada categoría. Eso lo hicieron también. O sea, sumamos, si el puntaje fue 2 y está en A, entonces es A2 o 2A, como lo quieran llamar. Ahora llegue a la hoja del perfil, que es el cuadrito que estábamos viendo anteriormente. Con esos resultados, teniendo en cuenta que la letra A corresponde al estilo situado al lado izquierdo y la letra B al estilo situado al lado derecho. Entonces va a ubicar esos perfiles, esos valores de acuerdo al número que le va correspondiendo. Finalmente, con el valor correspondiente. Finalmente, la hoja de interpretación le permite interpretar, perdonen la redundancia, los resultados obtenidos. Y entonces tenemos un ejemplo acá. Puede ver a continuación un ejemplo del caso hipotético del alumno llamado Pablo,
hoja de perfil individual del inventario de estudios de aprendizaje de Felder, resultados de Pablo, hoja de calificación. Entonces, miren, como estaba arriba. Pregunta, ahí la pueden ir resultando. Esos son los resultados que Ahí ven. está la Arriba, ponderación. Está la ahí. ponderación por las columnas. ¿Listo? Ahí está. Luego de eso, vamos a la siguiente casilla, al siguiente celda, que es donde tenemos el total de columna, el resultado mayor menor y la asignación de la mayor letra. Ahí está. La resta de 3 menos 8 es 5 y estuve más en la B, entonces coloco 5B. Y así por cada columna que vimos. Luego, esos resultados los voy a acomodar en la hoja de perfil. Aquí está. Ahí Entonces, es que va mi pregunta. a verla. Digamos que dentro de cómo se plantea pues digamos, esta manera como de analizar el pensamiento, digamos, las que están relacionadas activo, reflexivo, sensorial, intuitivo, directamente una es opuesta a la otra, digamos, una es como la oposición de la otra. No, no necesariamente. Ok, porque No pues sí. necesariamente. Por eso yo les decía que una persona puede desarrollar las varias, pero en diferente escala. Entonces yo tengo la escala del 11 al 1. Si te das Sí, cuenta. no, pues lo que pasa es que yo lo relaciono es a eso, digamos, si tú tienes no sé, un 11A, pues obviamente de reflexivo vas a estar muy, ¿qué es lo que dice abajo, de hecho? ¿Qué es Sí, lo que sí. ya... Sí, pero eso no implica que no, que sea el rígido ahí. No, simplemente es que entre activo y reflexivo tiene una mayor tendencia a ser reflexivo. Ok, pero no es que sea Ajá. una oposición de la otra. No, 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 no. Entre activo y Ok, reflexivo, la escala tuya, por ejemplo, en el caso de Pablo, en este ejercicio, entre activo y reflexivo, uy, me está diciendo, es una persona muy lógica, muy, ajá, que está, sí, demasiado de pensar entonces, mucho, muy teórica ya. es correcto. Y lo que hace la escala es darnos acá el balance sobre eso. Entonces, si su puntaje está entre 1 y 3, usted Sí, presenta un equilibrio eso apropiado entre los extremos de esa escala. Pablo tiene un equilibrio entre visual y verbal. ¿Sí? En el caso suyo, ¿en cuál es su número? En el primero fue 7A. 7A, es decir, que usted tiene una tendencia más a ser activo. Entonces, aquí vamos. Si su puntaje está entre 5 y 7, usted presenta una preferencia moderada hacia uno de los extremos de la escala y aprenderá más fácilmente si le brindan apoyo en esa dirección. Es decir, Pablo es más reflexivo que activo y más global que secuencial. Es decir, si la mayoría en cada columna. Eso es para revisarlos por columna, no es general. Ok, ¿Listo? ok, entiendo. Entonces, en la escala simplemente nos va a aproximar. Eso no quiere decir que entre activo y reflexivo yo sea más, no, sí, usted es más reflexivo, pero de acuerdo con la escala, entonces usted no está más cercano a esos extremos. ¿Por qué? Porque está más hacia ese costado. ¿Listo? Listo, Ahora, entiendo. ¿cuál es la intención de esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Voy a dejar ya la pantalla. ¿Cuál es el objetivo de este test? Que nos ayude a ubicar en cuál es nuestro proceso más cercano de aprendizaje y de aprehensión y al cual yo puedo potenciar. Esto no quiere decir que yo no pueda desarrollar otra actitud o otra característica, todo lo contrario. Esto me puede ayudar a desarrollar y a potenciar otras características en las que yo quiero estar y donde me puedo llegar a sentir más cómodo. Esto permite identificar cuáles son los puntos que uno quisiera poder mejorar Es correcto. o construir. Por eso en el momento de calificar yo no puedo mandarlos a ustedes en una escala numérica porque eso es imposible. Yo no puedo tenerlos a ustedes entre 5 y esto, ¿no? Yo los puedo montar en una escala, pero no les puedo colocar lo mismo a todos. Ocurrió con un trabajo, ¿sí? Entonces, una niña, cuando les pedí el trabajo que hicieran en administración, un ejemplo, un cuadro de costos, pero, perdón, que hicieran el video del manual de convivencia, eh, solamente 2 personas hicieron lo que tenían que hacer porque hicieron el análisis, hicieron un video del análisis de cada uno, considerando cuáles eran los puntos más esenciales de cada punto dentro del manual de convivencia.
y lo conversaron, no lo leyeron. Entonces, ¿cómo yo no le voy a calificar a una persona que hace eso? Le voy a dar una buena nota frente a una persona que se me queda solamente en un punto. Y se me queda en el punto que se habló justamente, que se entregó en la clase inicial. Un punto que no desarrollaron porque, si ustedes se acuerdan, en un momento yo les dije, no sirve porque no me dijeron nada de lo que yo ya sé. Para leer el manual, pues yo lo leo. Pero no se trata de leer el manual. Se trata de hacerle el análisis y de darle la interpretación de las cosas. Por eso las cátedras son tan importantes. Porque es que lo que usted descubra en la cátedra le va a permitir a usted asimilar de ahí en adelante las demás materias. El objetivo primordial de que usted pueda llegar a ser un chef o un cocinero o un pastelero. Ese es el objetivo, de que si en la cátedra nosotros no nos alineamos, nos alineamos en unas cosas, o por lo menos hacia un lado o a otro, pero también como docente tengo que mirar cuáles son las características que tiene cada uno, porque cada uno aprende a una escala diferente y tiene una escala distinta, ¿sí? Con una característica diferente y tiene una escala distinta, es la cuestión. Entonces, por eso tenemos que mirarnos en esa parte. Ahora, ¿por qué el test? Porque en cierta forma ya se había hecho, pero no lo habíamos visualizado. El visualizar el test y hacerlo y escribirlo y el mirarnos y el medirnos de esta manera nos permite a nosotros la sola visualización tener un proceso de entendimiento y de aprehensión y decir, hombre, caramba, aquí estoy haciendo esto. Profe, Señor. profe, qué pena molestarlo, habla con Alejandro. Lo que pasa es que ya me llegó la luz, pero profe, lo que pasa es que no me deja responder el test. ¿Será que yo lo puedo hacer por medio del cuaderno y le envío una imagen? O sea, Claro, una por eso les dije, si quieren en el cuaderno escriban aparte y lo van haciendo, no hay problema. Lo importante No es la es evidencia un de que sí es un test. Y por eso estoy acompañando la realización del test ahorita. Fácilmente yo les hubiera podido dejar el test, háganlo. Pero la idea es que ustedes puedan entender y visualizar en qué nivel de aprehensión se encuentran ustedes. Es eso. Y ya ustedes, ok, profe. ustedes puedan planificar mejor cómo puede ser sus estudios en las demás materias. Cómo se puedan ustedes acomodar mejor a las demás materias. No el docente no se va a acomodar, es usted, es cada uno de ustedes. A ustedes les corresponde hacer esa parte. ¿Listo? La tarea ahorita, Listo, profe, gracias. la tarea ahorita, ¿cuál es? Revisen el test, si quieren volverlo a hacer, lo ideal es que no lo vuelvan a hacer, porque si lo van a volver a hacer, entonces estarían faltando a su ética, a su confianza, a sus principios y a sus valores. Porque si lo van a volver a hacer, lo van a hacer con otras variaciones. Y al hacerlo con otras variaciones, pues obviamente no van a tener resultados mentirosos y la única persona que se está diciendo mentiras son ustedes. Entonces, el ejercicio es, tomen la foto de la evidencia y súbanla al portal. No es más. Esa es toda la tarea. Tomarle la foto a la evidencia, subirla al portal y saquen las conclusiones del test. De acuerdo a ustedes, saquen esas conclusiones. Para terminar, todo proceso educativo, todo proceso de formación requiere de dos elementos. Y ahora más, frente al tema de la virtualidad. Uno, de manejo del tiempo y dos, de la disciplina. El resultado de esas dos dará o generará un proceso de responsabilidad frente a sus acciones. Es decir, que de acuerdo a cómo ustedes manejen su tiempo y tengan la disciplina para administrarlo, asimismo obtendrán resultados. Aquí o en cualquier parte, sea que estuviéramos en el salón o sea que estemos de esta manera virtual. Me encanta esta forma virtual porque esto nos lleva a ustedes y a nosotros también como docentes a ir un poquito más allá para que la clase sea más entendible y el material sea más, puede ser uno más autónomo en esa parte. Y pueden ustedes aprender por el descubrir. Es decir, que buena parte de esos 8 elementos que compartimos anteriormente, las características de aprendizaje y de aprehensión, las hemos aplicado acá.
hemos estado observando, les mostré gráficas, utilizamos cuadros, he sido muy verbal, he sido muy gráfico, he sido muy contextual, con bastante concepto, porque les he dado mucho concepto ahorita, y les he entregado bastante material para que ustedes de todo puedan coger las herramientas. Más herramientas de esto les voy a dejar en el momento en que el video de la clase lo podamos colgar. Se va a colgar el video de la clase y ustedes van a tener entonces otro para revisar. Les coloqué el material, el test, para que ustedes lo puedan desarrollar por sus propios medios y recursos. Lo reímos y lo repasamos acá para que ustedes lo puedan desarrollar y eso. Ahora la responsabilidad de ustedes. ¿Qué pasa? El factor tiempo es fundamental. Ustedes necesitan identificar en el factor tiempo qué hacer. Pero si esto no lo ponen en práctica, va a ser difícil. Si ustedes no hacen una línea de tiempo, una planificación de en qué momento van a sentar a estudiar de acuerdo a los horarios que están establecidos, pues va a ser muy difícil, porque entonces vamos a dormir en clase, porque a mí no me interesa que ustedes estén en video por el tema del internet. El video baja bastante el internet. Por el tema de los audios también, el audio también baja, utiliza otro carril. Todo lo que es canal de video y canal de audio baja o utiliza un carril y baja la calidad del internet en cualquiera, aquí en cualquier otro lado. Por eso solamente les pregunto e intervienen y abren el video y el micrófono cuando es necesario, para que ustedes puedan ir, conservar su internet y puedan tener la clase como es, la puedan recibir como es. Bueno, jóvenes. Termino con esto entonces. La disciplina es la necesidad que ustedes requieren para poder llevar a cabo la clase. Sus clases, no solamente estas, sino todas. Y aparte de eso, va acompañada del tiempo. Esto está organizado con unos tiempos, con unas clases, porque los docentes están en esas clases y ustedes también. Y lo importante es que ustedes puedan ser sincrónicos. Esto se llama educación sincrónica. Es decir, que estamos ustedes y yo compartiendo. ¿Sí? Eso se llama una formación sincrónica. Es decir, los dos vamos a la par, docente y estudiante. Se llama asincrónica cuando el docente deja una tarea, pero el estudiante aparte, en otro tiempo, tiene que desarrollarlo. Eso es un ejercicio asincrónico. ¿Qué es el ejercicio asincrónico que vamos a realizar ahorita? Entonces, en la disciplina ustedes tienen que poder definir los tiempos para hacer ese ejercicio asincrónico. Si ustedes no definen los tiempos para esos ejercicios asincrónicos, van a perder su tiempo. Y su tiempo es valioso. Yo ya he hablado del tiempo. Y también les he hablado de la disciplina. Entonces, necesitan, para que esto funcione, hoy hicimos un trabajo sincrónico. Vamos los dos a la par. En la tarea o el ejercicio asincrónico es que ustedes tomen la foto de la evidencia y lo suban. Pero adicional a eso les voy a dejar otro cuadro que se los voy a compartir por WhatsApp y lo voy a subir también. Y es para que ustedes me expliquen en líneas de tiempo y en horarios con fechas cómo es que ustedes tienen organizado su plan de estudio y sus otras actividades ahora en la cuarentena. Porque necesitan planificar. Sean sinceros o no sean sinceros, eso es ya responsabilidad de ustedes. Miren el resultado de esa responsabilidad. Ya les corresponde a ustedes. Porque el ejercicio de la virtualidad sí exige y requiere de la disciplina y del tiempo. Y de la responsabilidad. Disciplina y tiempo arrojan responsabilidad. Y la responsabilidad genera un resultado. Entonces yo espero que el resultado sea el mejor y el más óptimo. Termino con esto. Muchas gracias, jóvenes, por estar allí, por estar en la clase, por este ejercicio sincrónico que hicimos. Espero que el resultado del ejercicio sea muy bueno y que les pueda ayudar a ustedes a ir un poco más allá con las demás clases, porque les va a servir bastante. La próxima clase vamos a mirar ese ejercicio tiempo, ese cuadro, hacer el análisis del ejercicio de tiempo y de disciplina, resultados y responsabilidad, para que ustedes lo puedan alinear un poco y al ser la línea, ustedes puedan decir, hombre, vale la pena que yo me esfuerce un poco más aquí, me esfuerce un poco más allá y haga esto. Porque en estos momentos ustedes son autónomos. Ahora les coloco un ejemplo. En el ejercicio de la vida, si ustedes no entienden su autonomía, no son nadie y van a ser dominados por aquellos que impongan
su poder o su fuerza, es decir, sobre su autonomía. Van a dominar sobre ustedes. Y eso es delicado, porque entonces ustedes no van a ser empresarios, porque solamente nos vamos a quedar haciendo fila. Y esa es la educación que nos ha enseñado a hacer, solamente fila. De ustedes depende de que ahí en adelante puedan hacer las cosas. Sean autónomos. Yo les invito a que sean autónomos y que ustedes puedan determinar y decir, en mi ejercicio disciplinar y en mis líneas de tiempo voy a hacer esto y lo voy a lograr. Convénzanse de eso que ustedes pueden. Jóvenes, muchas gracias. Vuelvo y les repito, el cuadro se los voy a compartir. Profe, para terminar, yo tengo una duda, pues una duda respecto a, bueno, una duda y de acuerdo a esa duda de pronto una sugerencia. Cuando estábamos en las clases y se planteó el ejercicio final del tema del video, tú habías dicho que tenía que desarrollarse en Premiere, ¿no? No, en cualquier... Pero pues es que a eso voy. Pues primero, uno, ese ejercicio se mantiene, digamos, dentro de lo que has pensado. Claro. Ok, listo. Claro, Entonces, se mantiene. yo pues tengo, digamos, ahí el instalador del Premiere 2019 por si de pronto a alguien le interesa facilitárselo, porque pues sé que a veces encontrar este software es un poco cansón, digamos. Entonces, Sí, es engorroso. sí, no, y las licencias son bastante costosas si uno lo quiere utilizar, digamos, de manera legal, ya hablándolo así, con los trapos al sol. Casi todo el mundo tiene el Adobe, digamos, sin licencias, así es así. Pero pues si a alguien le interesa, pues yo lo podría subir, digamos, a algún Drive o algo así para que pues el que le interese lo pueda descargar y echarle un ojito al programa, pues mientras tanto. No Sí, sé. miren, lo pueden hacer de esa manera. Yo tengo dos programas acá en el celular y yo edito en el celular. Ok. ¿Sí? El primer programa, acá está. Para ver si lo ven ahí. Tengo el Premiere. Sí. El Premiere que está aquí. Tengo el Photoshop y tengo este de aquí, el anaranjadito, este de abajo. Es un editor genial, me parece muy bueno, no es pesado y me edita desde el mismo celular, puedo editar también. Ok. Sí, porque yo tengo acá los instaladores de PC se llama de la suite de Adobe. Se llama Entonces, KineMax, para los que no puedan es. ¿Por qué? Porque es que la suite de Adobe solamente se deja descargar sobre 64 bits y hay muchos computadores que están a 32 bits. Para que ruede la suite de Adobe, ustedes necesitan mínimo 8 de RAM en la memoria del computador, en la memoria RAM, ¿sí? O por encima de 4. sí. Si están en 4 incluso se les va a colgar. Pero como el video es tan pequeño, es tan corto, que son máximo 4 o 5 minutos, no les va a causar ningún problema. Pero sí necesitan para que el programa ruede, necesitan mínimo 4 de RAM y que el computador corra a 64 bits. Igual yo lo que digo, yo creo que sí lo voy a subir a un Drive que tengo y si a alguien le interesa, pues le paso el link. Perfecto, genial. Para no batallar con eso, porque Si soy quieres, lo puedes consciente. compartir en la plataforma. Sí, sí se puede. Es que Claro. no sé si por... Listo. Entonces voy a ver cómo hago porque el instalador es un poco pesado, pero sí, lo comparto. Si a alguien le interesa, ya lo tengo descargado. Felipe, muchas gracias. Listo. Sí, era eso, Vale. profe. Chicos, preguntas. Alejandro, ¿todo bien? Sí, profe. Sí, señor, tranquilo. Andrea. Pues le pregunto a algún compañero. No, tranquilo. Puedes preguntarme por el WhatsApp y respondemos. Hablamos también. Listo, profe. Andrea, ¿todo bien? Gracias. Sí, profe. Muy bien. Paula. Profe, ¿para cuándo es lo de la línea del tiempo de la cuarentena que dijiste? Lo de ahorita, lo del trabajo de ustedes, no, ahorita se los coloco en la plataforma para que lo descarguen. ¿Y para cuándo es? La próxima clase la tenemos el jueves. Listo. Es sencillo, eso lo hacen en 30 minutos, una hora. Eso no toma mucho tiempo. Listo, gracias. Vale, no, a ustedes. Muchas gracias, muchachos, por estar aquí. Apenas esté la grabación completa, renderizada, se las colocaré en la plataforma. Listo. Tengan feliz noche. Nos vemos el jueves. Gracias. Bueno, profe, hasta luego. Gracias. Gracias, Bueno, profe. profe, hasta luego. Hasta luego.